¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a un desafío que parece invencible? Como si un gigante se interpusiera en tu camino, robándote la paz y la esperanza. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos enfrentado lo que parecen ser Goliat inquebrantables. Puede ser una enfermedad, una dificultad económica, una relación rota, la soledad, o incluso esa voz interna que nos dice que no somos suficientes. Hoy, aquí en Caminando en Oración, vamos a sumergirnos en una de las historias más poderosas y esperanzadoras de la Biblia. Una historia que nos enseña que el tamaño de nuestro problema no importa tanto como el tamaño de nuestro Dios. Hablamos de David y Goliat, una narrativa milenaria que sigue resonando con una verdad eterna. Con fe, coraje y la ayuda divina, puedes vencer a cualquier gigante. Para entender la magnitud de esta victoria, primero debemos pintar el escenario. Imaginen la tierra de Israel hace miles de años, enfrentando a sus enemigos más temibles. Los filisteos eran un pueblo belicoso, con un ejército imponente, y en ese momento, ambos bandos estaban acampados frente a frente en el valle de Ela. Un valle estrecho flanqueado por dos colinas. Se convirtió en el mudo testigo de una parálisis colectiva. Día tras día, desde las filas filisteas, emergía una figura colosal. Era un soldado diferente, Goliat de Gat, un guerrero imponente, que medía casi 3 metros de altura. Su armadura era de bronce, su lanza como un telar de tejedor, y su sola presencia infundía terror. Goliat no venía a luchar, venía a desafiar. Gritaba a los ejércitos de Israel: «¿Para qué salís a poneros en orden de batalla? No soy yo filisteo, y vosotros, los siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que descienda contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis». Samuel 17, 8, 9. Y por 40 días, este gigante salió cada mañana y cada tarde, lanzando su desafío. 40 días de humillación, 40 días de miedo. El ejército de Israel, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, estaba paralizado. El rey Saúl, un hombre alto y fuerte, se había encogido. Nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. El terror había ahogado su fe, y la esperanza se desvanecía con cada amanecer. En medio de esta atmósfera de miedo y desesperación, donde la sombra de Goliat cubría todo el valle, una figura inesperada irrumpe en la escena. No era un guerrero entrenado, no era parte de la élite militar de Israel. Era un joven pastor de Belén de Judá, enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos mayores que estaban en el campo de batalla. Su nombre, David. David llega al campamento y, como era de esperarse, la primera bienvenida no fue precisamente cálida. Sus propios hermanos lo desprecian. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. 1 Samuel 17, 28. Que dura crítica, un reproche, que intentaba minimizarlo, hacerlo sentir insignificante. Pero David no se detiene en esas palabras. Su corazón de pastor, acostumbrado a proteger a sus ovejas del peligro, no podía tolerar la humillación de su pueblo y, lo que era más importante, la afrenta al nombre de su Dios. La indignación de David no era por orgullo personal. Era una indignación santa. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esta pregunta, cargada de fe y celo, resonó de una manera que nadie más en Israel se atrevía a expresar. Para David, no se trataba solo de una batalla militar, era una batalla espiritual. Era el honor de Jehová, el Dios de Israel, lo que estaba en juego. Su valentía, o más bien, su fe inquebrantable, llega a oídos del rey Saúl.
Saúl lo ve, un muchacho, ni siquiera un guerrero, y su respuesta es lógica desde una perspectiva humana. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David, con una calma que solo la confianza en Dios puede dar, le responde con una historia. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Esta no era solo una historia de valentía física, era un testimonio de una fe probada. David no estaba presumiendo de su fuerza, estaba testificando de la fidelidad de Dios en su vida. Él sabía que el mismo Dios que lo había protegido de bestias salvajes sería el mismo Dios que lo protegería de este gigante humano. Esa convicción transformó el miedo del campamento en un atisbo de esperanza. Saúl, sin otras opciones, finalmente asiente. Ve, y Jehová esté contigo. La escena estaba lista. De un lado, el gigante, un coloso de guerra, Goliat, armado hasta los dientes, con su escudero delante, listo para la batalla. Por otro lado, el contraste no podía ser mayor. David, el joven pastor, sin armadura, sin espada, con apenas una vara en la mano, un zurrón con 5 piedras lisas, y su confiable Honda. El rey Saúl, en un intento por equiparlo, le había ofrecido su propia armadura, su casco de bronce, su cota de malla, su espada. Pero David, después de intentarlo, rápidamente se da cuenta de que no podía caminar ni moverse con eso. No puedo andar con esto porque nunca lo he probado. Él no necesitaba las herramientas del mundo. Necesitaba las herramientas que Dios le había dado, aquellas con las que ya había demostrado su fidelidad en el pastoreo. La fe de David no radicaba en la fuerza de la armadura, sino en la fuerza del Señor. Y así, David avanza, no con la prisa del pánico, sino con la calma de la convicción. Goliat, al verlo venir, lo desprecia. Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo David por sus dioses, la soberbia de Goliat, su confianza en su propia fuerza y armamento, lo cega a la verdadera amenaza. David no era solo un muchacho, era un mensajero de Dios. Pero la respuesta de David es una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. Tú vienes a mí con espada y lanza, y jabalina más. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Imagina el eco de esas palabras en el valle, un desafío no de fuerza, sino de fe, no de hombre a hombre, sino de Dios a un falso Dios. Goliat, lleno de ira, se acerca para acabar con David, y David, lejos de retroceder, corre hacia él, sin titubear. Su mano se sumerge en el zurrón, saca una piedra, la coloca en la honda, y con una precisión asombrosa, la lanza, la piedra, impulsada por la mano de Dios, vuela directa, impactando a Goliat, justo en la frente con tal fuerza que se incrusta en su cráneo. El gigante, el terror de Israel, se tambalea y cae de bruces al suelo derrotado, no por una espada o una lanza, sino por una pequeña piedra y la gran fe de un joven.
El impacto fue inmediato. Los filisteos, al ver a su campeón caído, entran en pánico y huyen despavoridos. El ejército de Israel, liberado de su terror, se levanta con un grito de victoria, persiguiendo a sus enemigos y obteniendo una gran victoria. David, con la espada de Goliat en sus manos, le corta la cabeza. El símbolo de la opresión es vencido. El nombre de Dios es glorificado y la lección es clara. La batalla era del Señor y Él usó a lo más simple para humillar lo más imponente. La historia de David y Goliat es mucho más que un relato antiguo de una batalla heroica. Es un espejo que nos permite ver nuestros propios desafíos, nuestros propios Goliat en la vida moderna. Esos gigantes pueden no tener una espada o una armadura de bronce, pero son igual de amenazantes. Pueden ser la ansiedad que no nos deja dormir, la deuda que parece crecer sin control, la enfermedad que nos roba la fuerza, el miedo al fracaso que nos paraliza, o esa sensación persistente de no ser dignos de amor o éxito. Entonces, ¿qué nos enseña David en su enfrentamiento con Goliat? La primera gran lección es la fe sobre la vista. Cuando todos vieron el tamaño de Goliat, David vio el tamaño de su Dios. No negó la magnitud del gigante, pero su fe en el Señor era infinitamente mayor. Él no se dejó intimidar por la apariencia formidable de su enemigo, sino que confió en el poder de aquel que es más grande que cualquier adversidad. En nuestra vida, a menudo nos enfocamos tanto en la magnitud del problema que olvidamos la magnitud de nuestro Dios. Recordar que nuestros gigantes son grandes, pero nuestro Dios es infinitamente más grande, nos da una perspectiva transformadora. La segunda lección es la confianza en las herramientas de Dios. David rechazó la armadura pesada y la espada de Saúl, herramientas que no conocía y que en lugar de ayudar, lo entorpecían. En cambio, usó lo que tenía, su honda, sus piedras, lisas, herramientas humildes, pero que él dominaba, y más importante, que Dios podía usar. Esto nos invita a preguntarnos, ¿estamos buscando soluciones en el mundo que nos pesan y nos alejan de nuestra verdadera esencia? ¿O estamos confiando en los dones, talentos y recursos que Dios ya nos ha dado? A veces, lo que parece insignificante en nuestras manos puede ser la herramienta poderosa que Dios usará para nuestra victoria. La tercera y quizás más crucial lección es que la batalla es del Señor. David lo proclamó abiertamente: de Jehová es la batalla. Él no luchó con sus propias fuerzas, luchó con la convicción de que Dios mismo estaba con él. Esta verdad nos libera de la carga de tener que vencer a nuestros gigantes solos. Nos recuerda que no estamos en esto por nuestra cuenta. El Señor de los ejércitos está a nuestro lado, luchando por nosotros, abriendo caminos donde no los hay, dándonos la fuerza cuando la nuestra se agota. Además, la historia nos enseña a no menospreciar el comienzo pequeño. David era solo un pastor, el menor de sus hermanos, considerado insignificante, pero Dios lo usó para lograr una victoria monumental. Muchas veces subestimamos nuestro propio potencial o el de los demás, basándonos en apariencias o títulos. Dios no mira lo exterior, Él mira el corazón y puede usar a cualquiera, sin importar su origen o experiencia, para cumplir sus propósitos. Finalmente, vemos la importancia de la intimidad con Dios. La fe de David no surgió de la nada, venía de su experiencia personal con Dios en el pastoreo. Al proteger a sus ovejas del león y el oso, David experimentó la fidelidad y el poder de Dios. Esas pruebas anteriores construyeron su confianza, forjaron su fe y lo prepararon para su Goliat. De la misma manera, nuestras pruebas cotidianas, esas pequeñas batallas, son las que nos capacitan y nos dan la seguridad de que Dios estará con nosotros en los desafíos más grandes. La historia de David y Goliat es un recordatorio vibrante de que no hay gigante demasiado grande para nuestro Dios.
Si David, un joven pastor, pudo derribar a un guerrero temible con una simple piedra y una fe inquebrantable, ¿cuánto más podemos nosotros que tenemos acceso al mismo Dios vencer los desafíos que enfrentamos hoy? Así que, la pregunta que te dejo hoy, mientras terminamos este caminando en oración, es esta. ¿Cuál es tu Goliat hoy? ¿Qué desafío se levanta imponente frente a ti, robándote la paz y la esperanza? Quizás sea el miedo a un diagnóstico, la ansiedad por el futuro, la carga de una relación rota o la desesperanza de una situación que parece no tener solución. No te rindas, amigo. Recuerda a David. No confíes en tus propias fuerzas, ni en las armas del mundo. Confía en el Dios de los ejércitos. Él es tu fortaleza, tu refugio, tu libertador. Como David, atrévete a dar el paso de fe, a usar las herramientas que Dios te ha dado y a recordar que la batalla, en última instancia, es del Señor. Te invito a tomar un momento ahora mismo a presentar ese gigante delante de Dios. Háblale de tu miedo, de tu incertidumbre y luego, con la misma audacia de David, declara que la batalla es suya y que Él te dará la victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva para enfrentar tus desafíos, te animo a que lo compartas con alguien que también esté lidiando con su propio Goliat. Juntos, como comunidad de Caminando en Oración, podemos seguir llevando la luz y la esperanza de la palabra a más vidas. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal Caminando en Oración y activa la campanita para no perderte nuestros próximos mensajes. Que la paz y la fuerza de Dios te acompañen en tu caminar. Hasta la próxima. Bendiciones.